la no hay. Descriminadamente. Ahí va, ahí teníamos The Camel. ¿Qué nos puede decir esta banda para contarnos algo para contarnos? Es una banda nica, de hecho, son muy buenos amigos. Cuando yo comencé con el activismo, ellos fueron uno de los que me apoyaron desde su trinchera, pues buscando como y esta era como que cada vez que hacíamos una actividad con Cultura Canábica Nicaragua, que era el movimiento con el que nacimos, ellos pues siempre se prestaban y era como que el himno de cada actividad. Ellos tocaban y con eso todo el mundo se volvía loco. Era re bueno. Qué bueno, los vamos a buscar, los vamos a buscar y si después nos querés compartir en el muro de Criminalizadamente vamos a estar pasando música de ellos para conocernos un poco más de este lado, desde el sur y de todos los compañeros de Latinoamérica. Sí, claro, yo encantadísimo de que pues llevarles un poquito de lo de nuestro para allá y que puedan disfrutarlo también. Igual, un Es- abrazo grande a Andrés Omarriba, que es el vocalista, un gran amigo. Espero que nos esté escuchando, tal vez por ahí. y si no puede escuchar la repetición, vamos a subir los podcasts para los que los quieran revivir. Y bueno, sabés que también podés revivir lo de los compañeros que ya han pasado. Tuvimos a Ernesto Cortés, que hoy lo estuviste nombrando, que fue uno de los, o el que de alguna manera tu padrino en Lamput, ¿no? El compañero. Pero bueno, lo Ah, pueden revivir. Bueno, acá tengo comentarios, lo quiero saludar a Erwin de Paraguay, a Jesús Morales, que justamente nos estaba preguntando que le preguntara o que nos hablara con respecto a la realidad de Nicaragua y el consumo de solventes, y le decía que habíamos hablado, me dice huele pegas, le llaman, huele pegas. sí, es que huelen pega, que es el Ahí va. pegamento. Pegamento, huelen Así pega. es, Claro. ese es el nombre que ocupan, huelen pega. Huelen, Eh, claro. Que justo mejor que se había sumado y que no lo había llegado a escuchar. Pero fue muy interesante y sobre todo pensando en esto, ¿no? En que si es una realidad en Nicaragua y que es fuerte y que se vive en estas situaciones de poblaciones mucho más altamente vulnerables porque es pobreza, cuando todo es pobreza, negro y digamos, el racismo pega mucho más fuerte en todo lo que tiene que ver con las políticas de drogas, si son mujeres y jóvenes más todavía. Y es una buena, digamos, se podría decir, es un buen tip lo que estuvimos hablando con respecto a ese trabajo de diferenciar y de hacer una campaña y el tema del tolueno y de buscar la manera de incidir en el Estado para que ese producto se saque sin tolueno y eso disminuiría mucho el consumo seguramente, que fue un caso que aquí pasó, ¿no? Aquí hay Pero una ley, de hecho, que es del Código de la Niñez, que habla pues de que los productores de pegamento tienen que buscar como algo como sustancia o componentes no catalíticos para estos pegamentos, pero es lo que te mencionaba, hay muchos vacíos o sea, desde donde lo que dice la ley a las acciones que toman pues las personas o las entidades o los gobiernos, porque no es algo de este gobierno, sino que se viene arrastrando desde hace muchos años y solo, o sea, hacen las leyes, pero no se acatan a la realidad. y en realidad tampoco se regulan, no hay una regulación, no hay un plan de acción para esa ley. Eso es lo que nos decía Gustavo la semana pasada, ¿no? La esquizofrenia en las políticas de drogas y de abordaje. Por un lado te criminalizan, por el otro hacen una ley de salud mental que parece que va a ser extraordinaria, por el otro dicen no, esto no puede pasar y automáticamente hacen lo Sí, contrario de una la mano de... esquizofrenia en el discurso y en los Claro, hechos. Entre los claro, discursos y los hechos, ¿no? claro. Y bueno, ahí está el trabajo, eso es lo que acá hay una reflexión que manda Erwin también diciendo por qué es importante juntarse a nivel latinoamericano y el Caribe para hacer fuerza más allá de las realidades locales. Y es verdad, ese es el camino y la visión que tiene Lampus, ¿no? Lograr poder
formar un equipo sólido y poder hacer la mayor incidencia en que realmente Ernesto repitió un montón de veces que tal vez él no lo iba a ver, que me queda para mí, pero creo que sí, que tiene que haber un camino y lo que hay que hacer es comprometer, porque mira, paradójicamente, vos estuviste en el seminario, te agradezco que me acompañaste, fue uno de los compañeros que me acompañó en el seminario de Riod, y era, es decir, porque por otro lado, los profesionales, vos viste que decían, es decir, apoyaban, pero a la vez todo el tiempo hablaban con respecto a esta regulación. Mucho. Claro, y no, patologizaban, pero no, otra de las cosas, lo que quería decir era que esto lo único que lleva a que se creen narcoestados, o que es decir, vienen un paso atrás, es decir, ya en muchos países se conforman y parecen y hacen un narcoestado, porque de otra manera también, digamos, ¿no? Bueno, Uruguay desde el Vamos, que propuso el cambio en la regularización, se lo ha catalogado, Brasil lo ha catalogado desde el Vamos como narcoestado. Como narcoestado también. Sí, no, pero lo que yo hablo del narcoestado es otra cosa mucho más perversa. Sí, te entendí. Decir, a lo que vamos nosotros con lo que son narcoestados es que saben que tienen cocina, saben que tienen el negocio, podrían decir, saben cuál es la manera y no lo van a regular, prefieren meterse en el narcotráfico, seguir haciendo dinero ellos para sus arcas y no sacarle el pie arriba a los usuarios, ¿no? Me parece que pasa más por ahí también. ¿Qué expectativas tenés para Nicaragua en estos siguientes años? En cuanto a... Pues, espero, es algo que yo desde que comencé mi activismo venía planteándome, como que yo sé que no va a ser algo de ya. Yo decía que en 20 años las cosas iban a cambiar, han pasado 10 y creo que al menos ya se ven caminando un poco, al menos el aspecto de la gente, hay más tolerancia de la población hacia el usuario, sobre todo de cannabis, porque pues al final hasta cierto punto la cocaína es un poco más discreta, es como solo te metes a un baño y ya. El porro siempre va a ser el escándalo, el olor, y es lo que la gente siempre va a estar con el prejuicio de que están fumando ahí, están fumando allá. Mira, anda los ojos más rojos que el diablo. Entonces, y son cosas que pues ya han ido cambiando un poco, y espero pues que en los siguientes 10 años pueda haber un cambio. Ya estando con Vero incluso en Bogotá, le mostré que el hijo del presidente empezó a hablar como que hay que poner sobre la mesa la temática de la regulación del cannabis, y es algo muy importante porque al menos ya lo están hablando los políticos. Ahora solo buscar cómo va a ser la incidencia y... Está sobre la mesa. Sí, ya es como que buscar cómo hacer la entrada para que realmente se plantee bien la propuesta, porque ahorita solo fue como que un tema vago ahí, como que solo dijeron, pero no lo propusieron, simplemente dijo como que hay que ver cómo podemos hacer esto, cómo puede beneficiar al pequeño productor, y agarrándose de todo, pues, de muchas cosas, de los modelos políticos que tienen con respecto al desarrollo familiar y económico. Y pues me parece, desde ese punto de vista me parece muy interesante, pero creo que sí es necesario que los usuarios y las usuarias estemos metidos en esos temas de conversación. Esa es la pregunta, ¿qué es lo necesario para acompañar esta expectativa que nos venís comentando que tenés? ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario y el activista? Más incidencia, creo que buscar cómo generar información estratégica, porque hay algo muy claro en Nicaragua, no tenemos información sobre el uso de drogas. La última encuesta se hizo por el CICAD, si no me equivoco, y fue en el 2003. O sea, estamos hablando más de casi 20 años sin saber cuál es la realidad de los usuarios de drogas. Está bien, sí. De todas maneras, por lo que me estás contando, crees que viene un poco alentador entonces el panorama. Sí, creo que empezando, o sea, el primer paso creo que sería buscar cómo generar información. Información que nos pueda servir para hacer incidencia, para poder hacer abogacía, algo también buscar cómo empoderar a la base,
desde el empoderamiento jurídico, algo muy importante, que sepan cómo defenderse ante situaciones que estén siendo vulnerabilizadas, y pues buscar, y así, y sobre todo, buscar cómo organizarse, unirse más, a ver, o sea, al final, algo difícil acá en Nicaragua es poder hablar abiertamente, es decir, yo soy usuario de drogas. Yo lo he hecho, pues, pero pocas personas lo hacen, muchas personas temen a que tenga repercusiones. Sí, lo que yo pensaba, digo, por ejemplo, yo sé que en Nicaragua, bueno, hay varios procesos de estudios, acompañados o no, algunos fueron solos, otros a través del Proyecto ALEP para avanzar. El índice, hay un índice de investigación, el 2.0, que tiene que ver con las personas con VIH. Pero dentro, y sé que Nicaragua ha avanzado, lo que pasa que también esos estudios salen, digamos, de los propios grupos del GNP, de grupos internacionales, de personas con VIH, pero que también, es decir, no se optimizan los recursos que se tienen, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es eso, poder convencer a estas personas que son las que, o poder incidir primero para que se haga investigación, porque yo escucho todo el tiempo, y lo escuchaba, ¿no?, también en este seminario, que están todos, Coppola, CICAT, el mismo Riot, digamos, son todas agencias que trabajan en el tema de políticas de drogas, pero sobre todo en el abordaje del consumo problemático, de las adicciones y de la atención. Pero, por ejemplo, hacer incidencia en un estudio como el Index, de que una pregunta, es decir, tal vez, como son confidenciales esos estudios, poder hacer una pregunta: ¿usás sustancias? ¿Usás drogas? Es decir, ni siquiera se le pregunta, es decir, en esos estudios. A veces no aparecen esas preguntas, y de ahí sí podríamos tener ya una evidencia, digamos. Sí, igual, o sea, siempre, pero también hay que ver, desligar lo que es solo el uso de drogas inyectables, porque veo que, y eso es algo que dijimos también, no sé si recuerdas, algo por lo que luchamos cuando estuvimos en Bogotá, que solo quería, o sea, consideraban que ¿cómo decirte? La prevalencia, sí, la prevalencia es en usuarios inyectables, sí. Sí, entonces es algo que, o sea, al final todos están en riesgo, más que todo por los determinantes sociales de cada persona. Claro. Y cómo, no te pregunté, ¿cómo es el tema? ¿Hay consumo, es decir, o es menor o es escondido el uso inyectable? O tal vez no hay abordajes ni investigaciones porque no reconocen que haya usuarios, porque son muy pocos los países en América Latina y el Caribe que usan inyectables. Digamos, de hecho, sí, es muy poco. Yo hace poco estuve leyendo unos resultados de un trabajo que hicieron, creo que, si no me equivoco, fue CEPRESI, Considerado Trans, o una de esas dos organizaciones, en las que hablaba, pues, del uso de drogas inyectables, y, o sea, como en la parte de la prevalencia del VIH, y era un porcentaje muy, muy bajo el que salía representado. Tal vez era como que un 2% o 1% de toda la población encuestada. Es que claramente pasa eso, digamos, hicieron un estudio, hubo un índice sobre drogas en varios países, también lo hicieron en Costa Rica y acá en Argentina, y fue una vergüenza, digamos. Nosotros llegamos, como siempre, los usuarios entramos por la ventana, nunca nos convocan para hacer el estudio. Cuando nos convocan es cuando nos presentan el resultado, y cuando nos presentan el resultado nos queremos matar, porque también, es decir, ¿quién preguntó estas cosas? ¿De dónde? ¿Por qué no preguntaron esto, aquello, el otro? Es decir, todas nuestras necesidades de pregunta para que se pueda tener realmente la realidad. Entonces, ¿cómo van a venir a ir a trabajar sobre políticas de, digamos, de reducción de daños a Nicaragua si hay un 3% de transmisión de inyectables? Porque la reducción de daños solo se ve para el inyectable, digamos. Pero ¿qué es eso? Son horas cátedras, son jeringas, es decir, son todos productos que le dan, es decir, es un comercio. Hay una reducción de daños que es solamente comercial y de profesionales, es decir, no es de abordaje, porque los usuarios no aparecen
en el trabajo. Y la reducción de daños sin usuarios no se puede llevar a cabo. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, como lo decía Erwin, para trabajar en la región, es eso, ¿no? Poder, y creo que vamos en buen camino en poder tener estudios genuinos, estudios propios sobre violencia, estigma y discriminación, y también sobre consumos. Sí, la verdad me parece bastante importante, o sea, saber cuál es nuestra realidad como usuario, saber qué es lo que está, o sea, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras carencias, saber qué necesitamos para hacer un mejor uso, saber cómo reducir esos riesgos, o sea, y sacar el mayor provecho posible a la sustancia y los menos efectos adversos. Y para eso es necesario como que saber cómo estamos para poder sensibilizar, para educar y dar ese tema, abordar bien la temática de reducción de daño desde el punto de cómo usamos la droga. Claro, y primero, porque eso es lo que todos quieren vender la reducción de daño sin saber primero cuáles son las sustancias de preferencia, cuáles son las que tienen mayor toxicidad, cuáles son las que consumen, porque también uno va quedando fuera de moda. Nosotros tal vez tenemos sustancias de preferencia cuando hoy hay tantas cosas nuevas y sobre todo sintéticas, que de repente uno no puede llegar a todos si uno no se comunica con los usuarios. Seguimos pensando en lo mismo. Gaby. Bueno, Gabriel, estamos ya al límite del horario, ya Marcelo no me hace señas porque no estoy al lado, pero supongo que me debe estar mandando mensajes. Sí, nos queda un minuto. Nos quedan muy pocos minutos. Quería un minuto. decirte si querías mandar saludos a alguien, querías decirnos algo para cerrar. Pues gracias sobre todo por el espacio, por la invitación. Siempre es un gustazo poder charlar con ustedes, aprender cada vez más de ustedes y pues y saludar con un abrazo enorme a todos, pues a los miembros del AMPUT de Nicaragua que estamos organizándonos, estamos creando ahí poquito a poco, vamos avanzando para buscar cómo generar una diferencia, generar un impacto y poder hacer lo mejor para nosotros y para nosotras como usuarios de drogas. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu tiempo y espero que se solucione lo del carro. ¿Y cómo te buscamos? Y con eso cerramos. ¿Cómo te buscamos en Instagram? Conde Mencar, creo que sale. Déjame ver, porque ni me acuerdo. Buenísimo. Te mandamos un abrazo y te vamos a tener próximamente en Descriminalizadamente. Le mandamos un saludo a todos los oyentes y gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Unión de Radios 88.9. Esto fue Descriminalizadamente, una producción del Radau y Lamput.